Dios te bendiga grandemente. Dios le bendiga en esta preciosa tarde. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos adoran a Jesucristo? El que vive y reina para siempre. Es un privilegio estar en la presencia del Señor. Amén, así es. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos las palabras del Señor que dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, Dios te bendiga, Alfonso. Amén. Ahí estaré en medio de ellos. Y sabemos que el Señor está acá en este lugar. Así es, amén. Porque estamos aquí en el nombre del Señor. Así es. Quiero felicitar a los padres en este su día, ¿verdad? Yo no sé, Aleluya. hay quienes no creen en estos días, del día del padre, el día de la madre, el día de los abuelos, de los primos, de los nietos, de la secretaria. No, yo no sé si hay día de la suegra. Yo la verdad no sé. Yo no sé si a lo mejor Saúl, ya te ganaste todas las suegras del mundo que está viendo por televisión ahí, ¿verdad? Es increíble, pero bueno, no sé, pero Estados Unidos tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Que le gusta tener días festivos para toda la gente del mundo. Pero yo creo que es bueno, aunque sea una vez al año, recordar la importancia, la posición, el valor de lo que es un padre. Porque nosotros le damos mucho a la madre. Y yo sé que la madre es lo más grande que hay. Yo lo sé. Yo me acuerdo que se cantaba años atrás, decía: oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te conceda 1000 años de vida, oh madre querida, oh madre adorada. Oiga, me acordé de ese. Es un canto que se le cantaba a la madre. Y la madre mía se fue con el Señor ya hace como 4 años, ¿verdad, Claudia? 4 años. Aleluya. Y bueno, ya está, se nos adelantó. Tenía 82 años. Tengo todavía a mi padre, que está fuerte, está contento, está feliz, llama al Señor. Pero la madre es importante, pero el padre es muy importante también. Sea que usted valore o celebre el Día del Padre o no lo celebre, es una celebración que se celebra segundo o tercer domingo del mes de junio, ¿no? Aquí en Estados Unidos, o no sé en qué país se encuentra usted, pero de igual manera nosotros tenemos que siempre reconocer a los padres. Como a Dios, aleluya. Aleluya. El que más reconocemos siempre es al Dios Todopoderoso. No sé cuánto le adoran y cuánto lo pueden decir. Dele fuerte esa palma al Señor. Déjelo con ganas al Señor, aleluya. Trabaja el piano, ¿verdad? Voy a ver si me acerco tantito aquí para poder recordar unos cantos de esos cantos de antes de que usted naciera. Aleluya. Aleluya. Señor, aleluya. Este está bien, este está bueno. Yo no sé, pero yo soy de esa vieja escuela, ¿verdad? Donde se le adoraba a Dios. Con esos cantos, no sé si usted se acordará. No sé, ¿cuántos mexicanos hay en esta tierra? Aleluya. ¿Hay guatemaltecos? ¿Hay salvadoreños? Sí. Va, pues, mire, ponte está bravo. Hondureños. Hondureños también. Nicaragüenses, costarricenses, panameños, venezolanos, colombianos, sudamericanos, brasileros, ¿no hay? Hay un brasileño por aquí, mi hijo Brian Jacob, está aquí, ¿verdad? Él tiene ya como varios meses estudiando portugués y donde quiera que llega quiere hablar portugués y nadie le quiere hablar el portugués. Pero me acuerdo hace muchos años que se cantaba: por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto, que nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Me acuerdo que mi tío lo cantaba, tocaba el acordeón, ¿verdad? Y por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le y le suplico que me dé su alma. Él nos escucha pues nos ama tanto, Él nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Yo soy testigo de poder por el milagro que la he hecho.
hermosos y son bonitos, ¿verdad? Aleluya. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, abre mi alma a tu altar, para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida, y así saciarte el corazón. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra. Con otro nombre, nada los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Cristo, la salvación se encuentra. No hay otro nombre, nada los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Cristo. Una mirada de fe, una mirada de fe, que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, que puede salvar al pecador. Y si pudiese a Cristo, Jesús, el que perdonará. Porque una mirada de fe, la fe te puede salvar. Es a Cristo Jesús, el que perdonará. Porque una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Ay, vida, ay, vida, ay, vida. Ay, vida, ay, vida, ay, vida. No me ¡a su nombre! ¡Denle fuerte ese aplauso al Señor! Qué hermoso poder adorar al Señor, ¿verdad? A mí me gustan los cantos de hoy, son hermosos, ¿verdad? Y han habido algunos hombres que han transformado la adoración, como Marcos Witt, otros tantos, ¿verdad? Danilo Montero y tantos otros. Y han sido de bendición porque la alabanza, la adoración enriquece el momento de uno estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero esos cantos viejitos no podemos olvidarlos. Son tan hermosos también, ¿verdad? Nos llevan a bendecir el nombre del Señor. Cristo vive, te adoramos, Jesús. Había uno que decía: lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Ay, digo a ti mi vida, para ser Señor tuya por la eternidad. Y donde lo escuché la primera vez ese canto, creo, si no me equivoco, que ese canto fue escrito por un hermano que es español. Me acaba el nombre, creo que ustedes saben que en España él canta muy bonito también. Pero lo escuché con un pastor que yo quería mucho, mi esposa también lo quería mucho, Rogelio Maldonado, allá en una iglesia poderosa cristiana en Los Ángeles, California. De hecho, el pastor Rogelio Maldonado fue el que presentó a mi hijo Brian, que hoy tiene 28 años, lo presentó en la presencia del Señor. Sí, el que está detrás de las cámaras. Así que casi hace 3 décadas atrás, escuché este canto, dice: lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Ay, yo a ti mi vida, trágasela, para ser Señor tuya por la eternidad. Luego había uno que decía así:
momento, adóralo. Vamos a adorar a Dios. Vamos a exaltar a Dios. Vamos a bendecir a Dios. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle. Vamos a darle toda la gloria al Señor, toda la honra al Señor. Aleluya. Oh, bendice a Dios, bendice a Dios. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios en esta tarde, en este día de hoy. Domingo, aleluya. Adóralo, adóralo. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, Dios mío, bendito eres. Alabado, exaltado eres, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a bendecir a Dios, hermano, bendice a Dios. Todo lo que respire, adore a Dios con sus labios, con su corazón, exalte al Señor. Vamos a adorar a Dios, le bendecimos, le adoramos, le exaltamos. Cuando el pueblo adora a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay salvación, sanidad, bendición, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre para siempre. Padre, toca mis labios con el carbón encendido. Permíteme trazar tu palabra bajo tu condición divina. En la forma propicia, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, habla el corazón del pueblo. Sacude cada conciencia, estimula cada corazón, bendice cada vida bajo el techo de este santuario en esta tarde, Padre. Y a ti te damos y te daremos siempre toda gloria, toda honra y todo reconocimiento, Señor. Amén. Tome asiento. Me gustaría predicar un momento en esta tarde, llamar este sermón el legado de 4 grandes padres. El legado de 4 grandes padres. Nos vamos a la Biblia y encontramos mujeres que fueron extraordinarias. Y yo no me refiero a Jezabel, que fue una bruja. Me refiero a mujeres que fueron valientes, que fueron héroes, como por ejemplo la jueza llamada Débora. Tenemos mujeres en la época de la iglesia primitiva que comenzaron iglesias en sus casas. De hecho, hoy en día tenemos un grupo de personas que desprecian a las mujeres. No sé por qué. Cuando Dios usó grandemente a las mujeres, y las mujeres fueron primordialmente las que más seguían al maestro durante su tiempo en esta tierra. Sí, Señor. Y yo sé que Dios ha llamado originalmente al hombre para ocupar la posición de sacerdote y de cabeza espiritual. Eso lo entendemos perfectamente bien por la palabra y tiene un fundamento teológico sin discusión alguna. Pero la mujer es extraordinaria, poderosa, tremenda. Y la Biblia está repleta de mujeres grandes que Dios usó. También el hombre. Y sobre todo el hombre también es grandemente mencionado acá. Y muchos que fueron padres, que fueron grandes, que fueron tremendos en diferentes épocas de la historia. Y voy a limitarme a mencionarles a ustedes 4 grandes padres que nos dejaron un tremendo legado. Un ejemplo, un patrimonio, una huella, una marca en el mundo. Y que si podemos por un momento en esta tarde, hoy, domingo 17 de junio del 2018, contemplar, reflexionar sobre la vida de ellos, podemos tratar de, como dice el americano, we can emulate them, podemos emularlos, seguir su ejemplo. Uno de los padres que viene a mi mente, el primero de ellos que fue para mí extraordinario, que de hecho si nos vamos a la Biblia, no hubo uno más grande como ser humano en la tierra que este hombre, que existió 4100 años atrás. Y me refiero a un hombre llamado de nacimiento Abraham, que Dios le cambió su nombre a Abraham. Así es. De padre exaltado a padre de multitudes o de masas. 4000 años atrás Dios lo levantó de un lugar llamado Ur de los Caldeos, una población de 300,000 personas, un lugar donde había mucha prevaricación, idolatría, abominación. Si podemos por un momento en esta tarde contemplar cómo era Ur, casi todos los habitantes de Ur, que eran casi 300,000 personas, adoraban el pequeño dios lunar Ur. Se cree incluso que Abraham y la familia de él tenían talleres donde manufacturaban el dios Ur. De alguna manera Dios le habló a este hombre y lo está registrado categóricamente en Génesis capítulo 12, como Dios le habló directamente a él. ¿Quién le llevó el mensaje original de Dios? No lo sabemos, no hay mucha referencia. Pero yo todos los días doy gracias a Dios por la persona que se tomó la molestia y que le habló de Dios a Abraham. Porque si Abraham no hubiera conocido a Dios, fíjese bien lo que le voy a decir. Si Abraham no hubiera conocido a Dios, es muy probable que tú y yo no estuviéramos aquí en esta tarde, aquí adorando al Señor. Porque Dios se vale del libre albedrío, de las decisiones que la gente toma. Y hoy nosotros estamos acá por decisiones que los hombres tomaron en la humanidad. Adán y Eva la regaron, como dicen en México, desde el principio.
Originalmente el plan de Dios era que tuvieran ellos compañía con Dios en armonía, perfecta paz, vivirían eternamente, pero como dicen por ahí, cometieron gran infracción, la regaron y nosotros hoy estamos sufriendo las consecuencias. Pero maravillosamente la palabra dice que si por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró la redención al mundo. Y ese se llama Jesucristo. Pueden adorar su nombre. Dios le habló a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dijo en los primeros 3 versículos: vete de tu tierra, de la casa de tu padre y de tu parentela. Versículos 2 y 3 le entrega 7 promesas. Le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y le dijo número 7: y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Que esto nosotros también hemos sido beneficiados por esta gran bendición. Yo soy de ascendencia judía, igual que mis hijos, mi casa, mi esposa también, de la familia de ella, de tus padres Alcalay, que vienen de los judíos de España. Pero de igual manera, lo más grande es que todos igualmente somos bendecidos por esta promesa maravillosa que Dios le entregó a Abraham, que es el padre de la nación judía, de la simiente bendecida, 4000 y pico de años atrás. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué contiene esta gran promesa? ¿Qué hay dentro de esa promesa encerrada? Que de la cabeza o de los lomos de Abraham y de Sara vendría el Salvador del mundo. Aleluya. Y eventualmente llegó Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, como lo describe Isaías. Y ese Salvador es nuestro Señor, ¿verdad? Lo amamos y lo adoramos. Y aunque tal vez usted no tenga la sangre judía, usted por fe es judío y ha sido injertado el tronco también de Abraham. Y tiene derecho a todas las promesas del Señor también. Óigame, qué tremendo hombre fue Abraham. Y fue tan grande y tan poderoso, escúcheme bien en esta tarde, que las 3 religiones más proliferantes de la tierra, los cristianos, que son 2.2 billones, musulmanes 1.7 billones y los judíos, que son solamente de 14 a 17 milloncitos, los 3 grupos religiosos monoteístas reconocen a Abraham como la figura más importante de su religión, como el padre de la fe. Eso es así. Y Abraham fue el único en la Biblia llamado amigo de Dios. Y cuando nos vamos a los evangelios entendemos y descubrimos que los que morían iban al seno ¿de quién? De Abraham. De Abraham. Fue una persona tan grandemente levantada por Dios. Pero mire que cuando Abraham conoció a Dios, porque él conoció a Dios personalmente, y oyó la voz de Dios y obedeció a Dios, fue el único en su generación que sirvió a Dios. Estoy hablando de algo que es duro, profundo. Porque nosotros hoy tenemos mucha gente que cree en Dios y que sirve a Dios. Pero en el tiempo de Abraham, en su mundo, era el único. El único. Y aún antes de los nombres de Dios que comienzan unos 450 años después con la llegada de Moisés, Hashem, que es el nombre, Adonai, Elohim, 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 Dios, dioses, todos esos nombres que entendemos, sabemos, porque después aparecen. Solamente Dios era el Dios que él conoció porque Dios le habló a Abraham, el Dios de Abraham. Por eso después, eventualmente, posteriormente se le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aleluya. Y después ya sabemos los nombres de Dios, es Jehová de los ejércitos. Amén. Es increíble pensar que un hombre que en su tiempo, en su época, en su generación, oyó la voz de Dios, se le obedeció, se salió de ahí, de ese ambiente de tanta idolatría, de tanta abominación, y se lanzó por fe a donde Dios le estaba dirigiendo. Y se convierte de hecho en el primer beduino y nómada del desierto. Estaba cómodo, estaba tranquilo, tenía todo allí en Ur de los Caldeos. Alguna gente dice que posiblemente fueron Sem, Cam, Jafet, los hijos de Noé, que le hablaron de Dios a Abraham. Yo no sé si será cierto. Algunos dicen también, algunos exégetas, que probablemente pudo haber sido el mismo viejito Noé. Y usted se está preguntando, tal vez rascando la cabeza, ¿y qué tiene que ver Noé con Abraham? Después del gran diluvio, el castigo sobre la tierra, a los 1700 años de la humanidad, que Dios castigó con un gran diluvio la humanidad, porque el pecado era demasiado. Fue tan grande que dice en Génesis, dice Dios, y dice que se arrepintió de haber hecho hombre sobre esta tierra. Fue tan tremendo el pecado que había. Y todavía después del gran diluvio, que sobrevivieron solamente ¿cuántas personas? 8.
todavía Noé vivió 350 años más. Increíble, ¿verdad? Y estamos hablando del mismo área, geográficamente hablando. Es que posiblemente ahí estaba Abraham, ya la tierra se había vuelto a superpoblar, porque acuérdate, tanta gente en 350 años se crean naciones completas. Pero si fue o no fue, quien quiera que haya sido, por eso damos gracias a Dios. Amén. Por eso usted y yo tenemos que predicar a Cristo donde quiera que nosotros vamos. Así No es. se ve Gloria a una Dios. No podemos quedarnos callados, tenemos que predicar a Jesucristo, gloria al Señor, a tiempo y fuera de tiempo, gloria al Señor. Amén. Dios nos llama no a calentar asientos ni a criar apoya en la sentadera, sino a predicar el Evangelio. Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Un aplauso al Señor. Aleluya. Porque qué tal que a Abraham no lo hubiera predicado. ¿Dónde estaríamos nosotros ahora? Pero alguien se tomó la molestia. Y Abraham obedeció a Dios. Se fue de Ur de los Caldeos. Saliendo de ahí se fue a Harán. Después, pasando el tiempo de Harán, se fue a Siquem, que está en Samaria. Después se fue cerca de Jai, o se fue más tarde después hasta Hebrón. Ahí terminó la vida de él. Donde quiera que llegaba Abraham, lo primero que hacía era levantar un altar a Dios. Cristo vive, gloria a ¿Y Dios. cómo levantaba un altar a Dios? Limpiaba la tierra, ponía las piedras, ponía la ofrenda, doblaba sus rodillas, levantaba las manos e invocaba el nombre de Dios. Pero el legado más grande que nos dejó Abraham, el más grande legado, como padre, porque fue un padre, no solamente para su hijo Isaac, porque tuvo un hijo, bajo promesa que fue Isaac. Santo. A la esposa le faltó fe y le metió en la carpa a Agar, la sierva. Y todavía estamos peleando con los árabes por culpa de la falta de fe de Isaac. Y ahí salió a Ismael. De hecho, Ismael, los ismaelitas, los isaquitas son primos hermanos. O son medios hermanos realmente. O sea que los judíos y los árabes son medios hermanos. De eso no se discute. Y Dios también le dio bendición a los ismaelitas. Ellos son dueños del petróleo del mundo prácticamente, ¿o no? Tiene también una bendición tremenda, pero de la bendición divina, de la promesa, de la legitimidad de Dios, de la simiente escogida, Aleluya. de la salvación y redención a la humanidad, eso no viene de los ismaelitas, eso viene de los isaquitas, eso viene de Abraham, de Isaac, Amén. que es la promesa, la semilla de Dios grande. Y eso hay que entenderlo, hay que saber diferenciarlo. Los judíos son escogidos de Dios. Y tú le preguntas a los judíos en Israel, ¿y por qué Dios los escogió a ustedes? Y ellos mismos se rascan la cabeza. No sabemos, no entendemos. Y a muchos de ellos no les agrada que Dios los haya escogido. Pero dicen, ni hablar, Dios nos escogió porque a Él le plació. Dios pudo haber escogido a otra gente. A los asirios, a los babilonios, a no sé cuántas otras razas, pero al Señor le plació escogerlos a ellos. Son la línea descendiente, la simiente, los semitas que vienen de la línea de Abraham. Aleluya. Qué increíble, ¿verdad? Santo. Y de ahí viene la promesa. Y sin embargo, hoy todavía Abraham es padre de los musulmanes todavía. Santo. Y padre de los judíos. Y de los cristianos también por la fe, ¿o no? Amén. Amén. Es el padre Abraham, es el patriarca de verdad. No hoy en día que tenemos muchos cabezones que se llaman patriarcas de la noche a la mañana. El patriarca, el fulano, el apóstol, el reverendo, el profeta. No, hombre, que nada, ni que nada. Yo no sé, pero cuando yo me convertí al Señor así casi medio siglo atrás, no había ni apóstoles ni profetas tales. Habían hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas de Dios nada más. Amén. Amén. Así es. Hoy en día estamos invadidos de gente con puros títulos, que se bajen del caballo y aprendan de Jesucristo, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que es fácil escape para vuestras almas. Aleluya. Yo creo que estamos cansados de tantos títulos, ¿verdad? Amén. Oh my Lord, have mercy. Es increíble. Y lo más tremendo es que a veces te encuentras con estos fulanos que no tienen ni dos dedos de frente. Se llaman José Macario de la Cruz. Y de repente, de la noche a la mañana, apóstol José Macario de la Cruz. ¿Y quién lo hizo apóstol? No sé, llegó un fulano de otra ciudad y lo bendijo y le dio no sé qué, la cobertura, y tuvo que obviamente mocharse con una lana, porque así es el asunto este.
Y esta es la red apostólica nueva, que fulano te hace apóstol y después al mes tú lo haces apóstol a él y cada quien anda rascándose la espalda del otro y es una arrogancia tremenda. Y caminan como flotando en las nubes. Y muchos de estos que se toman esos títulos es porque no sé si serán que no tienen dos dedos de frente. No, de verdad que es una vergüenza. Porque si no es suficiente su nombre, Macario de la Cruz, no sé qué, es suficiente su nombre, hermano, mejor. Yo soy hermano, siervo del Señor, nada más. Y además, hasta siervo inútiles, que es mejor todavía para el Señor, aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta bendita tarde? ¿Cómo le llamaban a Jesús 2000 años atrás? Jesús. El nombre de Jesús que viene de Josué, Yeshua en hebreo, Salvador. Cristo en griego, el ungido. O sea, ¿cuántos títulos? La gente lo veía, le decían apóstol, reverendísimo, grandísimo. No, Jesús. Y entraba a Jericó, y entraba a Samaria, y entraba a los pueblos. Y comía con la gente más sencilla, más proletariada, más humilde. Amén. Es más, lo criticaban y lo condenaban porque comía con los glotones y los impíos y los pecadores. No porque era de ellos, sino porque se lo quería ganar y se lo ganó para que creyeran en Dios. Increíble. Gloria a Dios, aleluya. Cuando llegó a Jericó se ganó a Zaqueo. Y no fue a comer en casa de aquel publicano, fue a comer en casa de el peor pecador de la ciudad. Porque por eso dice la palabra que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Pero Abraham fue un padre grande, poderoso. Y sigue siendo el padre de la fe. Qué fe tan tremenda, una fe pujante, arrolladora, dinámica. Una fe pero aplasta diablos, aplasta mentira, aplasta duda. Esa fe que hoy en día necesitamos en la iglesia. Tenemos muchos hermanos que no tienen fe ya en la iglesia. Los ve uno hasta en la cara, no tienen fe. Cantando una mirada de fe, una mirada de fe. Hermano, si eso es una mirada de fe, ¿cuál será la que tiene fe? Imagínense usted. La que no tiene fe. ¿Qué le pasa, hermano? Increíble. Santo. La gente ya no cree en Dios, pero el Cristo que nosotros conocemos es el mismo de ayer, de hoy, para siempre. Hebreos 13:8. Él no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros y maravillas y salvando y sanando y libertando y rompiendo cadenas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¡Aleluya! ¡Oh, Dios es grande! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe la que puede cambiar al pecador. Y en Hebreos la palabra dice categóricamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hay mucha gente que ya no tiene fe en el Señor. Pero Abraham nos dejó el legado de la fe. Gloria a Dios, aleluya. El legado de 4 grandes padres. Santo. Y Abraham, podemos llamarle en esta tarde, es el padre de la fe. Bendito sea el Señor, aleluya. Qué fe bronca, heavy duty. No la fe raquítica, wishy-washy de algunos en día. Ay, yo no sé, maybe yes, maybe no. ¿Será posible? El doctor me dice que aparecieron unas ronchitas y no sé qué. Cristianos medios ñangos y flojitos y medios ahí. Oiga, el Dios que nosotros servimos es grande, es poderoso. La fe mueve la mano. ¡Amén! Tu fe te salvará, tu fe te salvará, tu fe. Y esa fe moverá la montaña. Y ese monte se moverá. Pero tienes que creer. Muchos en la iglesia cantando, y esa montaña se moverá, y ellos moverá, y ellos no creen. Se moverá. Qué bonito canto, ¿verdad? No creo. Cabezón, Dios te está hablando en esta tarde, aleluya. A veces por las cosas más ridículas si tú no crees. Dios es grande, es poderoso, no sé, pero no ha cambiado, aleluya. Aleluya. ¿Sabe que cuando yo miro la pequeña nación de Israel, que es una nación sobrenatural,
Fíjense por un momento lo que le voy a compartir. Israel es menos de 1/4 parte de 1% de la población del mundo entero. Déjame repetir eso. Menos de 1/4 parte de 1% de la población del mundo entero. 8 millones de judíos en el mundo, hay más de 7 billones. Y sin embargo, Israel es hoy por hoy la nación más extraordinaria, más progresiva, más poderosa, más increíble en la historia de la humanidad, y está celebrando 70 años. Some of you may say, Brother Gary, but you're biased because you're Jewish and you love Israel. Hey, that may be true. Pero te estoy hablando contundentemente con los hechos y con las estadísticas. Israel está rebasando a todas las demás naciones en todas las áreas, sea la química, la matemática, la biología, en las empresas bancarias, en economía, está rebasando en la medicina. Israel, hace 1, 2, 3 años atrás, que cuando fuimos con un grupo, pudimos visitarlo exactamente 4 años atrás, fue el 2014, cuando fuimos después de la guerra de los 50 días, visitamos los hospitales. El hospital más grande del Medio Oriente es el que está en Tel Aviv. Y adentro fuimos recibidos por el director del hospital, un judío que es neurocirujano, y él es el encargado. Dice que vienen seminarios, congresos. Si ese Trump, dile que no puedo hablar ahorita, por favor, hermano. Bueno, vienen seminarios y congresos de Estados Unidos y del mundo entero a Israel a estudiar lo que se llama la nanoneurocirugía. Una cosa exacta, yo no sé cómo lo explico. Él me explicó algo que yo no entendía ni en layman's terms. Porque estamos hablando de un tipo que es, imagínense, estudiando una clase de cirugía tan avanzada. Eso lo han hecho los judíos. Ahora, ustedes escuchan las mentiras de Estados Unidos. Al Gore invented the internet. No, los judíos inventaron el internet. Los judíos manejan todo lo que es las computadoras, los celulares y todo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. La capacidad que Dios le ha dado a ellos. Hace unos años sacaron, por ejemplo, los números de cuántos premios se han ganado, premios Nobel, no de paz. Porque los premios Nobel no nada más son de paz, son de toda clase de premios, química, medicina, literatura, etcétera, arte, no premios muchos. Entre todos los judíos del mundo, que son como 15 millones, ellos han ganado, no sé, como 800 premios. En años, en como casi 100 años. Y los árabes, que son 1.7 billones, han ganado nada más que como unos 50 premios. Compara la bendición, la luz, la capacidad, la inteligencia que Dios le ha dado al pueblo judío. Israel es bendecido. Gloria a Dios, Y de aleluya. ahí de esa nación, es, hermano, la nación que Dios le entregó a Abraham. Es el padre de la fe. Aleluya. Es una nación poderosa. Yo no sé, usted dice, hermano, usted habla de Israel y seguiría hablando aunque le caiga mal. Aunque le incomode, aunque le moleste, aunque le irrite, aunque le inquiete. Yo sé que hay mucha gente que cuando se habla de Israel le cae mal. La CNN odia que hablemos de Israel. MSNBC, NBC, CBS, todos esos canales. Obama odia que le hable uno de Israel. Toda esa gente odia. Las Naciones Unidas, UNESCO, los antisemitas odian. Pero hay un pueblo que ama a Israel. Que entiende que Abraham es el padre de la fe. ¿Cuántos se aman a Dios? ¿Cuántos aplausos? Qué barbaridad, qué tremendo, ¿verdad? Santo. El legado de 4 grandes padres, y uno de ellos, el primero, es Abraham, que nos dejó el legado de la fe. Aleluya, gloria a Pero Dios. unos 1000 años más o menos después de Abraham, hay otro padre también, que fue tremendo, que fue muy grande y muy poderoso y muy reconocido. Todavía hoy sigue siendo el héroe nacional de Israel. ¿Quién es este hombre? Es David. Él fue rey de Israel a la misma vez que fue sumo sacerdote y fue profeta de Jehová. Y sabían ustedes que él tuvo varios hijos. El más famoso obviamente fue el que tomó su reinado después de que él murió, que fue Salomón. Salomón fue llamado el caballero de la sabiduría. Pero veamos un momentito la vida de David, que fue muy interesante. Hubo mucha turbulencia. David desde pequeño tenía la unción del Espíritu de Dios. Aleluya. Y cuando el primer rey de Israel, Saúl, lo mandaba a llamar porque estaba atormentado por demonios, David tocaba el arpa y los demonios salían de Saúl y se sentía alivianado.
David tenía la unción de Dios, el más pequeño de los hijos de Isaí. Así es. ¿Y dónde nació David? Nació en Belén, Bethlehem. Belén es Bet, que es casa, Lehem es pan, casa del pan. ¿Por qué cree usted que a Jesús le llaman hijo de David? Porque Jesús también nació ¿dónde? En Belén, en casa del pan. Jesús nació en el mismo lugar donde nació David. La misma línea, la misma simiente. La bendición del Señor viene de esa misma línea. David desde pequeño fue elegido por Dios. Yo siempre digo que David fue el primer rey bajo la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Primer rey, porque el primer rey fue Saúl, pero bajo la voluntad permisiva. Fue un fracaso rotundo, completo. ¿Y cómo murió Saúl? Quitándose la vida. Él mismo se quitó la vida, se tiró encima de una espada. Impresionante. Pero David, qué unción, qué forma de amar a Dios. Y David, de los 150 salmos, ¿cuántos cree usted que escribió? 75, casi la mitad. Y David fue un hombre que siempre estaba adorando al Señor. Salmo 103 que dice: bendice alma mía Jehová, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Aleluya. Y habla de que Él es el que me corona de favores y el que sacia de bien mi alma y el que me hace rejuvenecer como águila, el que me ha salvado, el que sana mis dolencias. Óigame, cuando vemos a una persona que le dice a su alma, adora a Dios, qué hermoso. Hoy tenemos una iglesia que no quiere adorar a Dios, aleluya. ¿Y sabías tú que David es el músico principal? David era músico desde pequeño, desde su nacimiento tenía la música adentro, la adoración en su corazón. Y se reconoce en el mundo secular a David como el precursor de la música moderna. Escúchelo, porque antes de David, 3000 años atrás, realmente no había música. Santo. Habían algunos instrumentos bien desafinados, desentonados. David es el que pone la música, la hace agradable. Y dice que reunía hasta 20 y 30 mil personas en la cima del Monte de los Olivos para recibir la llegada del nuevo día con alabanzas y adoraciones a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Hoy Dios decía, este es el día que ha hecho el Señor, y me alegraré y me gozaré. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Decía: todo que respire, alabe Jehová, aleluya. Qué bendición. Hoy tenemos una iglesia que no sabe alabar a Dios, una iglesia que no sabe adorar a Dios. A veces cuesta decir gloria a Dios en la iglesia. Aleluya. Yo creo que ni metiéndoles anzuelos con caña dentro de la boca para sacarles una aleluya les cuesta a uno, ¿verdad? Óigame, si Abraham nos dejó el legado como padre de la fe, ¿qué padre nos dejó? ¿Qué legado nos dejó el padre de David? El legado de la adoración, de adorar a Dios, de bendecir a Dios, de exaltar a Dios. Mejor es un día en los atrios Gloria. que 1000 fuera de ellos. Óigame, la gente se molesta ya cuando dice uno hay culto. Iglesia, otra vez. Hermanos, ya ni la hacen. Culto, alabanza, adoración. Los otros días me dijo: hermano, ¿y usted no va a ninguna iglesia? A 10,000 cada semana, le dije yo. O sea, un decir, como si no me está viendo que siempre estoy en la iglesia alabando y adorando el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando estamos en el Paso, que casi no, yo nunca estoy casi, pero mi familia van a Harvest Christian Church, ¿verdad? Y adoran a Dios con mis hijos. O sea que nosotros siempre estamos bendiciendo y adorando y exaltando el nombre del Señor. Aleluya. Hay algunos cristianos que se llaman cristianos y van a la iglesia cada 6 meses. Ay, santo. Aleluya. Habla, Señor. Son lo que yo llamo cristianos que van en las festividades nada más. Como los católicos que van a la misa de gallo en diciembre. ¿Ah? Aleluya. Señor, ayúdame, Señor. Tengo... Ve a la iglesia todos los días, cabezón. Hoy es domingo. ¿Cuántos llegaron hoy porque es domingo? Dominguero, Dios les bendiga. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos los días, dele gloria a Dios. Y hay que adorar en unas buenas y en las malas, gloria a Dios. Te levantas en la mañana, no tienes
tienes ganas de adorar al Señor, adóralo de todas maneras. Con dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo, con ropa, sin ropa, con papeles y sin papeles, adora al Señor. Adóralo, gloria a Dios. Exáltalo, bendícelo, gloria a Dios. Aleluya. Un corazón agradecido no se puede quedar callado. No. La gente me dice, a veces me escribe tanta gente, hermano Gary, yo le hablo a Dios, yo oro y no siento que recibo respuesta. Le dije, ¿estás orando bien? Porque hoy tenemos, y lo digo con tristeza, pero lo digo directamente, tenemos una gran mayoría de cristianos que no saben orar. Y por eso Jesús nos entregó el Padre Nuestro. Y antes de que se me adelante usted diciendo, hermano, pero el Padre Nuestro, ¿a poco no es esa una oración católica? ¿Quién te dijo eso? El Padre Nuestro ni es oración católica, ni es un papagayo de la Iglesia Católica. Es la oración que Jesús le entregó a sus discípulos. Así es. Lo que pasa es que el Padre Nuestro hay que mirarlo de esta perspectiva. Es el patrón, el guía, el cuadro, el bosquejo de cómo debemos orar. No repitiéndolo como lo hacen los amigos católicos. Ellos lo repiten así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Eso no es orar, ese es el bosquejo. Pero vamos a ver parte por parte. ¿Cómo empieza diciendo el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás, ¿qué? En el cielo. Ok, lo primero que hay que hacer cuando uno va a orar es saber con quién está uno, ¿qué? Hablando. Eso es importante. Si tú llegas, por ejemplo, frente a un líder de una nación, presidente de Estados Unidos, un mandatario, un presidente de una gran empresa, tú no vas a llegar enseguida, necesito que me hagas este favor, que necesito que tú me des esto, que tú me sanes. No, no, no. Tú tienes que saber primeramente con quién estás, ¿qué? Hablando. Padre Nuestro que estás en los cielos. Tú dices, Señor presidente, distinguido líder, mandatario, qué privilegio. Gracias por recibirme. Saber, una introducción, hay un protocolo para todo. Amén, amén. Eso fue lo que criticaron mucho de Barack Obama cuando llegó de presidente, que visitó allá en Inglaterra a la reina Elizabeth y que lo primero que hizo fue que le puso la mano encima. ¡Ey! Como diciendo, ¿qué huele? ¿Cómo estás? What's happening, girl? Eso no se hace. Disculpe, yo le rindo pleitesía al Señor, no me malentienda. No es que esté yo diciendo que no vale nada, pero es un protocolo. Eso ha existido toda la historia del mundo. Esto está en la Biblia, es un protocolo. Así es. La señora, le guste o no le guste, es la reina de Inglaterra. Amén. Aunque ocupa una posición simplemente representativa, decorativa, de igual manera sigue siendo ¿qué? La reina. Y usted va, por ejemplo, a muchas reuniones y siempre dicen los ingleses y los canadienses, God save the Queen. Eso es una expresión tremenda. Entonces tú no puedes llegar con ella, "Hey, what's happening?" Eso con la raza nada más. Hablando de raza, la raza le ganó a Alemania esta mañana. Aleluya. Aleluya. Es que veo que muchos mexicanos acá que ya hermano, desde que venimos del hotel aquí, venimos a la campaña, óigame, con banderas mexicanas, hasta con camisas de México. Los mexicanos, yo no sé dónde la tenían, pero todos, hermano. Y te voy a decir algo, y es en serio, no es mentira. Esto lo vimos en la noticia, en The Trudge Report, salió Fox y todo, mi hijo sabe. Yo tuve que leerlo 3 veces, mi hijo también dice, this can't be true, no puede pasar esto. En México, a raíz de la reacción de los fanáticos en la Ciudad de México, que empezaron a exaltarte y a ¡ah, ganó México! Le ganó a Alemania. Alemania, que es el equipo ganador de la Copa del 2014. Imagínate tú, Alemania y México le ganó. Entonces hubo tanta gente loca en México que causó un terremoto. ¿Sí o no, Claudia? Sí. Causó un terremoto, brother, ¿no lo supiste? Sí. Causó un terremoto. ¿Qué es esto? Óigame, ojalá que pudieran así emocionarse por Jesucristo para que cause un terremoto espiritual. Vamos a emocionarnos en esta tarde, hermano del Señor. Causamos un terremoto espiritual.
adelante en gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo solamente comento lo del el juego ese que ganó México, porque yo no soy ni fanático ni seguidor. Yo no tengo tiempo, no estoy metido en eso. Pero como hizo noticia mundial, y yo me fui por el lado del terremoto. ¿Cómo? Terremoto en México. Pero ¿cómo? ¿Terremoto en México? Sí, lo causaron los fanáticos. Y luego mi esposa me mandaron una foto donde hay un perro. Usted sabe que los perros alemanes, el pastor alemán es el perro de Alemania, el pastor alemán. Y en México tienen el perrito chihuahua chiquitito. El chiquitito, el chihuahua, le ganó al pastor alemán grandote. Bueno, que sean felices los mexicanos en este día, ¿verdad? Que Dios bendiga a Alemania. Que Dios bendiga a Alemania también. No tanto, pero que bendiga a México también, ¿verdad? Pero es importante mirar esto, que nosotros como cristianos sigamos el legado que nos ha dejado el Padre Abraham. Amén. Un padre que nos dejó el legado de la fe. Y David nos dejó un legado de la adoración. Porque cómo adoraba a Dios, cómo exaltaba al Señor, cómo bendecía al Señor. Y cuando cometió una infracción, cuando le falló al Señor, cuando pecó delante de Dios, qué forma de humillarse. Se doblegó y se postró en el Salmo 51. Y dice: ten misericordia de mí, Dios mío. Haz de mí lo que tú quieras. Me gusta que más abajo él dice: Señor, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de mi salvación. Aleluya. Es lo más grande que nosotros tenemos. No dejemos que nada nos quite ese gozo de la salvación. Que hoy en día tenemos personas o eventos o situaciones que nos quieren robar el gozo de la salvación. No lo permitas. ¿Sabe cómo nosotros podemos triunfar en todo? Adorando a Dios. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, ¿qué dice? Rápidamente búsquelo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Aleluya. Orad. Orad sin cesar, no, ese es el versículo 17, si no me equivoco. Se dice estar siempre gozosos. El 18, ¿qué dice? Dad Gracias a Dios en todo. Y no dice por todo. Porque la preposición que el Espíritu de Dios usa es en todo. No es lo mismo decir por que en. En la situación doy gracias a Dios. No voy a dar gracias por esta cosa tan terrible que me ha pasado, por esta catástrofe. Por ejemplo, los hermanos de Guatemala que sufrieron la erupción del volcán Fuego. Murieron muchos, y muchos desaparecidos todavía. Ellos no van a dar gracias a Dios por lo que pasó, van a adorar a Dios en la situación que les pasó. Lo mismo, ¿entienden? Pero tenemos que adorar a Dios, exaltar a Dios, bendecir a Dios. Y David nos dejó un legado de la adoración. Número 3, tercer padre, gran padre en la Biblia. Y este quizá no tiene mención en la Biblia de hijos biológicos de él, que él haya engendrado. Pero ¿cuántos hijos tuvo este hombre? Que fue llamado un abortivo y un apóstol fuera de tiempo. Que era miembro del Sanedrín del concilio judío. Y que perseguía a la iglesia. Y que murieron algunos por mandato de él. Y que precisamente iba llegando a la capital de Siria, a Damascus, con el fin de agarrar más cristianos y mandar a matarlos. Hasta que lo detuvo una luz brillante en el cielo, que fue el Señor que permitió que la viera y lo tumbó del caballo. Su conversión fue increíble, fue poderosa. 3 días estuvo ciego, fue cuando mejor vista tuvo. Y cuando abrió sus ojos finalmente, se convierte en el líder más grande, eventualmente más grande, más poderoso de la era neotestamentaria. Rebasó personas como Pedro y con Juan y otros. Fue levantado grandemente por Dios. Porque ve a Dios, mira los corazones y conoce. ¿Y cuántos hijos tuvo San Pablo?
Santo Dios. Saulo de Tarso, pero Dios lo llamó a ser apóstol a los gentiles. Gloria a Dios, ¿Cuántos aleluya. hijos? ¿Cuántos hijos sigue teniendo todavía? Personas que leen sus cartas. 27 cartas, escribió casi la mitad de ellas, 13 del Nuevo Testamento, 13 cartas. Su primera carta, primera de Tesalonicenses, su última, segunda de Timoteo. ¿Cuántos hijos espirituales? Llegó a Troas, Galacia, Antioquía, Macedonia, Tesalónica, toda la región de Grecia. Predicó a los filósofos en el Areópagus, capítulo, si no me equivoco, 17 del libro de los Hechos. Sufrió un naufragio, capítulo 27 de Hechos. Fue transportado de Israel hasta la capital del Imperio Romano. Los que estaban en el barco se convirtieron, se dieron cuenta de que no sufrieron el naufragio ni se ahogaron, porque Dios lo guardó a él, no a ellos, a él. Y él mismo lo dijo: mientras yo esté en este barco, cuidadito, aquí no se muere nadie. Si no me equivoco, el que estaba al frente era Julio, el líder de los centuriones y todo. Toda esa gente fue tocada por la vida de este hombre. La lista es larguísima de los que fueron. Timoteo creció bajo la sombra de su ministerio. Y estamos hablando de un hombre que, hermano, creció y que eventualmente el apóstol Pablo lo dejó como pastor en Éfeso, las iglesias del Asia Menor, Macedonia, Tesalónica, toda la parte norte mediterránea, reconocido hasta el día de hoy como un gran, tremendo siervo. El único en la Biblia que podemos encontrar, de ningún otro hay, el único en toda la Biblia que cuando escribe algo parece que es arrogante, pero al contrario, se siente tan humildad en los que escribe. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: sean imitadores de mí, Aleluya. como yo lo soy de Cristo. Y no denota arrogancia, al contrario. El hombre que realmente estaba enamorado de Jesucristo. Cristo vive, gloria a ¿Qué Dios, forma de aleluya. enamorarse de Dios? Mi pregunta para ustedes es una pregunta retórica. O sea que usted no contesta, nada más la escucha. Se la voy a tirar allá. Usted sigue todavía enamorado de Jesucristo. Amén. Y me contesta. Cuando yo digo una pregunta retórica, it's a rhetoric question, yo doy la pregunta y usted no contesta. Ustedes la oyen. Adentro que queda la pregunta. ¿Siguen enamorados de Jesucristo? Piénsela. Are you still in love with Jesus? Piénselo. ¿O ha perdido su primer amor? ¿O le ha pasado a la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor? El apóstol Pablo nos dejó el legado como un gran padre espiritual. El legado de 4 grandes padres en la Biblia. 4 grandes padres: Abraham, David, Saulo de Tarso, Pablo, y me falta uno que es el más grande de todos. ¿Y quién es este número 4? El número 4, me gusta el número 4. Usted sabe lo que estoy pensando, ¿verdad? ¿Quién es el número 4? ¿No es el mismo, el cuarto que estaba con los 3, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno? Es el cuarto. ¿No es el mismo que dice David: el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, lo defiende? Aleluya. Gloria a Dios. ¿No es el que está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros? Aquel que dijo en Marcos 12: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre una sola persona somos. Estoy hablando del Shaddai, del Todopoderoso. Pueden alabar su nombre, alabar su nombre. Él es el más grande, Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado Aleluya. Aleluya. unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito Dios. Aleluya. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Alabamos Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Creo que es tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.